Hola, buenas noches. Hoy vamos a iniciar el desarrollo teórico de la unidad temática 2, que es sobre recursos naturales y clima. Vamos a ver inicialmente los que tienen que ver con recursos naturales y particularmente para el tema de hoy, el agua, y la próxima clase ya vamos a empezar a desarrollar sobre clima y tiempo meteorológico, los elementos del clima, características básicas de estos elementos, los instrumentos para su medición, las unidades de medición, los valores normales y demás. Pero hoy vamos a hacer una introducción a lo que es recursos naturales. Pasamos entonces la bibliografía de apoyo que tienen para esto es, para lo que tiene que ver con recursos naturales, renovables y no renovables y demás, el libro de Isidro Carlevari. Para lo de climatología y fenología vamos a usar una bibliografía que es un poco más viejo, digamos, pero es 1990, pero la verdad es que explica muy bien y desarrolla muy bien los temas para las necesidades de nuestra materia, así que vamos a usar esa, que de Espina y Ravelo, 1990, y después hay dos apuntes de la cátedra que están subidos en el campus virtual y que vamos a compartir más tarde por el grupo de WhatsApp también. ¿Qué entendemos por recursos naturales? Acá un poco les pregunto a ustedes qué es lo que cada uno de ustedes entiende por recursos naturales. Abrimos el micrófono, el que quiera participar. Bueno, bien, resumiendo, los recursos naturales son elementos de la naturaleza que pueden ser utilizados para satisfacer necesidades del hombre. Acá vamos a decir un poquito naturaleza, qué es lo natural, casi por contraposición con lo artificial o lo cultural, ¿cierto? Lo natural es lo que no ha intervenido el hombre. Lo cultural es lo que hace el hombre, ¿no? Lo artificial, lo que ha construido el hombre. Entonces, los elementos naturales que pueden ser utilizados por el hombre para producir bienes o servicios que van a satisfacer sus necesidades, esos son los recursos naturales. ¿Se acuerdan que cuando vimos los factores de la producción los clasificamos en capital, recursos naturales y trabajo? Bueno, esa parte de esa torta de composición, que son los recursos naturales, por los cuales el sector primario está muy vinculado, esos son elementos de los que hace uso. Ahora decimos, cuando decimos recursos naturales o elementos, a veces pensamos en cuestiones, en materias, ¿no? Pero acá hay otra definición, esta que aparece en azul, que dice son materias y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. ¿Y a qué se refiere a eso? Que no todos son materias, todos son entes materiales, digamos. Cuando uno piensa en un recurso natural, piensa el suelo, el agua, son materias, ¿no es cierto? Pero también hay energías que son utilizadas. Acá agregamos una tercera definición que aclara capaz un poquito más eso, y dice son bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza, valiosos para la humanidad por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa, como son la materia prima, minerales, alimentos, o de manera indirecta, como son servicios ecológicos. Servicios ecológicos vamos a desarrollar más detenidamente más adelante, pero van a ver que han cobrado importancia en las últimas décadas, antes estaban siendo un poco ignorados, pero los servicios que brindan los ecosistemas son también importantísimos para la vida del hombre. Entonces, retomando un poquito, los recursos naturales van a ser materias o energías que brinda la naturaleza que pueden ser utilizadas por el hombre para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. ¿Sí? Entonces, entre los materiales vamos a encontrar el suelo, el agua, alimentos, hasta el aire, y en energías vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento de las energías eólicas, hídricas, de radiación solar, demás. Ahora
recursos naturales se clasifican clásicamente en estos dos, renovables y no renovables. En el apunte diferenciamos como otras dos subcategorías que tienen ciertas particularidades, que son aquellos recursos que son inagotables y los que son reciclables. Primero vamos a definir estos dos, después si nos da un poquito de tiempo profundizamos sobre los dos. Los renovables clásicamente se definen como los que no se agotan por su uso, mientras que los no renovables se agotan o degradan. En realidad, entonces, entre los renovables se decían que estaban el agua, el suelo, la energía solar, los vientos, la flora, la fauna, la biomasa. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de consumo de ellos es mucho menor a la capacidad con que se generan, entonces se pueden recuperar rápidamente, digamos. Mientras que los no renovables, los típicos son los combustibles fósiles, ¿no es cierto? El petróleo, el carbón mineral, y también otros minerales, plata, oro, inclusive de importancia para el sector agropecuario, algunos fertilizantes que salen solamente de yacimientos minerales, como el fosfato de amónico y demás, que quiere decir que estos se extraen, después se utilizan y llega un momento que se van a acabar, ¿no? Entonces eso es más que en un concepto más moderno, más que tener que ver con que si se agotan o no se agotan, tiene que ver con la velocidad o la capacidad de degradación, sea por agotamiento, por el consumo o por contaminación o degradación de los mismos, y la velocidad con que se regenera, ¿no? El caso típico, este es el petróleo. El petróleo se formó de restos fósiles, o sea, fueron seres vivos en algún momento, pero pasaron millones de años. Y lo consumimos mucho más rápido de lo que se podría generar. No es que no se va a generar nunca más petróleo, se va a generar, pero va a llevar millones de años, y nosotros lo consumimos mucho más rápido. Entonces, la próxima pregunta es, ¿puede un recurso natural clásicamente considerado como renovable transformarse en no renovable? Y bueno, los dejo para que contesten ustedes. Bueno, la respuesta es más o menos lo que veníamos conversando. En realidad se definen por la velocidad con que se pueden consumir o destruir y autorregenerar o naturalmente regenerar. Si contamina un río de forma muy intensa, como ha ocurrido con algunos ríos más conocidos en Buenos Aires, Luján, el Riachuelo, lo han contaminado tan fuertemente que es muy difícil que se pueda recuperar naturalmente, naturales sin intervención del hombre. Entonces, si bien los ríos son un recurso natural renovable en sentido clásico, si los contaminamos demasiado o los consumimos demasiado hasta el punto de secarlos, puede transformarse en un recurso natural no renovable. La flora y la fauna, que siempre fueron recursos naturales renovables, se han llegado a convertir en no renovables a la medida que se extinguieron algunas especies, porque las especies que se extinguieron no se van a poder recuperar naturalmente. Quiere decir que siempre se dijo que la flora y la fauna eran recursos naturales renovables, pero evidentemente el hombre tuvo la capacidad de destruirlo tan grande que lo transformó en no renovable. Entonces, esta definición ahora se relativiza y esta clasificación de qué es renovable y qué no es renovable se relativiza a la velocidad con que uno lo pueda destruir. Entonces, la característica de renovable o no tiene que ver con la relación entre la tasa de destrucción y la tasa de regeneración natural que van a tener. Dentro de los recursos naturales clásicamente tomados como renovables, pero como decíamos recién, se pueden transformar, todo depende de la conciencia y la capacidad que desarrollemos los seres humanos. Está el agua como uno de los principales. El agua, ustedes saben que nuestro planeta se llama Tierra, pero que en realidad su superficie está más cubierta por agua, por eso el globo terráqueo se ve más celeste,
que por tierra. Más o menos 2/3 o un poco más de la superficie está cubierta por agua, y más en el hemisferio sur que en el norte. El agua es fundamental porque es un componente fundamental de la mayoría de los cuerpos, no solo del cuerpo humano, sino de todos los seres vivos y en la mayoría de los procesos productivos. Fíjense que es determinante para la producción de los alimentos. Si no llueve, no crecen los vegetales, que son los productores primarios. Si no crecen los vegetales, tampoco las vacas pueden comer pastos y tampoco entonces vamos a tener carne. Entonces, el agua es recurso natural, uno de los primeros utilizados, uno de los más abundantes, pero es uno de los elementos que componen en mayor cantidad y con mayor importancia todos los seres vivos y los procesos productivos. Si bien, como decía, nuestro planeta está más cubierto por agua que por otra cosa, la gran proporción de esa agua es salina, no es dulce. Con la tecnología disponible, el agua salada sería muy caro transformarla en dulce, por eso hasta hoy no se está utilizando agua salada para uso humano, tampoco para regar, porque trae otros inconvenientes sobre el suelo que vamos a abordar más adelante. La cuestión es que el 97% es agua salada, o sea, de ese total de agua, solo el 3% es agua dulce. De esa agua dulce, la mayoría, casi el 70%, o sea, de ese 3%, más del 2%, porque el 70% del 3%, o sea, más del 2%, está en los casquetes polares helados y en los glaciares. Entonces, ya nos queda menos del 1% del total del agua que está en el subsuelo, y solamente el 0,3 de ese 3% que había, el 0,3 va a ser agua superficial, o sea, en ríos y lagos. Que es muy pequeña parte está en ríos y lagos. El hombre aprovecha el agua superficial en su mayoría y un poco utiliza también el agua del subsuelo a través de la perforación. Lo que les quería preguntar antes de pasar a la próxima es ¿para qué usa el agua el hombre? Usa el agua el hombre. ¿Pueden habilitar el micrófono el que quiera participar, por favor? Bueno, sí, las participaciones más o menos cubrieron un amplio rango, pero se referían, ¿no es cierto?, agua para tomar, la primera, ¿no es cierto?, agua para higiene personal, agua para cocinar, agua para limpieza de todo tipo, y agua para procesos industriales, agua para enfriar, agua para dar de beber al ganado, dijeron, y agua para riego, que el agua para riego es una altísima proporción del agua total que se usa. Mucha agua se usa para riego, no es solo para regar el césped de mi casa, sino para el riego de cultivos y demás. Y la industria, dijimos, utiliza mucho en sus procesos industriales, pero también para enfriamiento, y agregamos sobre el final el agua para deshacerse de los residuos, no solo de los residuos locales, sino también de otros residuos, porque muchas industrias se han instalado contra los ríos porque de esta forma vuelcan los residuos al río. Históricamente ha sido así, ahora hay muchas más regulaciones que antes, no obstante, se siguen volcando residuos. Vamos a hablar brevemente sobre el ciclo del agua, en una forma resumida. Si empezamos por la transpiración, la evapotranspiración decimos porque es agua, no solo que se evapora de la superficie de los vegetales, de la superficie del suelo y de la superficie de los cuerpos de agua, sino que también está el agua que transpiran los vegetales, ¿no es cierto? Ustedes saben que las plantas toman agua del suelo
a través de las raíces, usan esto para una serie de procesos fisiológicos de las plantas, pero también para absorber los nutrientes que van disueltos en el agua, y esa agua, con la utilización de la energía de la radiación solar, es evapotranspirada, transpirada por las plantas y evaporada directamente de la superficie. Esa agua que entonces se evapotranspira va a formar parte de las nubes, ¿no es cierto?, que a su vez, con los movimientos de masas de aire y los vientos, se transporta horizontalmente, por así decirlo, hacia otros lugares, o en otros lugares o en el mismo, se produce la condensación. Al subir la masa de aire, se enfría, se condensa, se forman gotas que ya son más pesadas, y por la atracción de la gravedad se produce la precipitación, ¿no? La lluvia. Esa lluvia llega al terreno y puede infiltrar en el suelo y circular por debajo del suelo, lo que se llama el escurrimiento subsuperficial, ¿no? O correr también en lo que se llama la escorrentía superficial, que es el escurrimiento superficialmente. Entonces el agua puede correr superficialmente, ir hasta los arroyos y después los ríos, o infiltrar parte en el suelo y escurrir subsuperficialmente por los poros del suelo, pero un movimiento horizontal. Hay un movimiento que es vertical, que se llama infiltración, y drenaje profundo, que es el agua que va a viajar hasta las napas freáticas. De allí, nuevamente, o van a parar a los ríos, a los arroyos, a los cuerpos de agua superficiales y se van a evaporar, o puede ser absorbida por las plantas, y esa agua que es absorbida por las plantas evapotranspirarse nuevamente. Acá vamos a revisar algunos conceptos. Esta es otra figura de lo mismo, ¿no es cierto? El ciclo se inicia con la evaporación o de los cuerpos de agua, o la evapotranspiración del suelo y las plantas. Se forman las nubes, cuando se enfría, se condensa y precipita, y ahí vuelve o infiltra en el suelo, o escurre superficialmente o subsuperficialmente hasta otro cuerpo de agua, o hasta que, tomada por los vegetales, vuelve a la atmósfera a través de la evaporación y de la transpiración. Vamos a revisar algunos conceptos que son, ¿qué es la precipitación? La precipitación son básicamente las lluvias, nieve y granizo. El agua, una vez que se condensa, o puede formarse núcleos sólidos como el granizo, es atraído por la gravedad y precipita. Cuando llueve, cuando precipita, parte del agua es captada por la superficie de los vegetales, ¿no es cierto? Si está lloviendo, recién empezando a llover, y la lluvia no es de mucha intensidad, uno se pone bajo un árbol y no le llega el agua. ¿Por qué? Porque la superficie del árbol la retiene, y esa agua se va a transpirar, se va a evaporar, nuevamente, y esa evaporación es lo que se llama pérdida de agua por intercepción. No es agua que se pierde en realidad, es que no llegó al suelo por la intercepción. ¿Cuánto puede ser la intercepción? Y depende de la lluvia. Si llueve poco y poco intenso, por la energía del sol, cuando salga el sol se va a evaporar el agua, y si la lluvia dura más o la intensidad es mayor, va a traspasar el canopeo, el follaje de las plantas, va a llegar a la superficie. De esa agua que llega a la superficie, parte infiltra, que es el movimiento vertical, parte escurre, tanto superficial como subsuperficialmente, que son movimientos horizontales, parte es almacenada por el suelo y evapotranspirada por las plantas, y parte pasa a lo que se llama percolación profunda, que es lo que va a recargar las napas de agua del suelo. La evaporación y la transpiración forman parte de esto que se llama evapotranspiración, que es un tema particular que vamos a tratar más adelante, pero es básicamente el agua que transpiran las plantas y que se evapora tanto del suelo como de la superficie de las plantas. Eso va a formar parte de las nubes, y después con la condensación se produce la precipitación. Bien, este sería el ciclo de agua en forma resumida. El agua, que es tan importante
como recurso natural, sin embargo, tal vez por su propia abundancia, no ha sido tan cuidada por nosotros. Un ser humano se calcula que con 5 litros de agua por día podría sobrevivir. Sin embargo, nuestro estilo de vida, como la mayoría de nosotros, usamos cerca de 80 litros de agua por día de promedio para todas nuestras actividades. Y hay que remarcar que algunos países que son más consumidores, países que tienen un nivel de consumo en general de todas las cosas más, también lo tienen de agua y pueden llegar a consumir hasta 500 litros por día. Es decir, que hace mucho más consumo de agua que requeriría para sobrevivir, y eso nos ha llevado a degradar bastante este recurso natural. ¿Cómo es que se ha degradado, deteriorado? Bueno, una forma es el consumo directo. Se consume más agua de lo que en realidad se necesita. Ya les dije que fundamentalmente el mayor uso del agua que consume el ser humano es para riego. Muchas veces se riega en forma inadecuada. Entonces esa forma de riego adecuada y oportuna podría ahorrar muchísima agua. Después otra forma de degradarla son los residuos, tanto los sólidos, porque en realidad lo que uno más ve son los residuos sólidos, pero también hay muchos residuos líquidos, los residuos van en la cloaca o residuos de industria, e inclusive otros contaminantes más que van a parar al río o a los cuerpos de agua, y esa es una forma de contaminación y degradación del agua, que puede llegar a inutilizarla. El caso de los ríos que mencioné hace un rato de Buenos Aires, había muchas curtiembres sobre el riachuelo, por ejemplo, que tiraban sus residuos, estaban sobre el riachuelo justamente para tirar los residuos al río y que el río se los lleve, ¿no es cierto? Funcionaba como recolector de residuos. Y algunos contaminantes, como el cromo 6, produjeron prácticamente la muerte y la inutilización de ese río como ecosistema. Entonces, también otras formas de contaminantes son algunos excesos de nutrientes. Nosotros conocemos bastante en nuestra zona lo que es la eutroficación, que es un proceso que ocurre en muchos embalses y en lagos, cuando el agua está un poco quieta y levanta un poco de temperatura y hay muchos nutrientes, por eso se llama eutroficación. Recuerden que trófico es de alimentación, cuando hay muchos nutrientes, sobre todo el problema son nitrógeno y fósforo, fundamentalmente aquí el fósforo en este caso. Cuando hay sobreabundancia de esos nutrientes, proliferan unas algas, bueno, unas cianobacterias, que son las comúnmente conocidas como verdín, y que al proliferar la población tan fuertemente se vuelven tóxicas, y ese es el dolor que sentimos de la contaminación que nos está inutilizando el agua del lago, e inclusive, como después de la represa pasa para el río, puede traernos contaminaciones a nosotros también. Es decir, eso, lo que generalmente la producción agropecuaria vemos como relativamente positivo, que son el nitrógeno y el fósforo, ya que son nutrientes, más invertimos dinero para fertilizar con eso, pero los excesos pueden ir a parar al lago y estar trayendo problemas de eutroficación. No solo proviene de los fertilizantes, sino de muchos otros procesos, y sobre todo de las repluentes cloacales que tienen mucho nitrógeno. Bueno, este es otro ejemplo de contaminación, pero también la erosión y sedimentación. La erosión es un problema en el suelo que es por la pérdida de material, ¿no? Que se lava material del suelo que va a parar a lugares más bajos, y a veces van a parar a los cursos, terminan parte siempre los cursos de agua. Eso lo vivió mucho el río Uruguay. El río Uruguay era bastante más translúcido, hará 30 o 40 años, pero toda la deforestación de la parte aguas arriba, digamos, de la cuenca más alta, se deforestó y se hizo mucha agricultura. Eso hizo que haya mayor erosión, que arrastre más materiales, y los segmentos más finos, que son los que se mantienen en suspensión con el agua, son los que le están dando ese color rojizo y al río. Eso es una alteración tremenda, digamos, del río como ecosistema. Y también hay alteraciones del ciclo, ¿no? Estos cambios de uso del suelo, tanto como mencionaba recién, imagínense, de haber una selva que produce determinada intercepción, que el agua no pega ni impacta directamente en el suelo,
que se filtre una forma, que los árboles consumen más agua, a estar el suelo desnudo, ya es una alteración grande en el ciclo. Pero si a eso le agregamos que bombeamos mucha agua para regar y agua que está en el subsuelo la estamos poniendo en la parte superior del suelo y se evapora, son todas alteraciones del ciclo hidrológico como consecuencia del cambio de uso del suelo y del paisaje también. Para valorar estos impactos sobre el agua se construye un indicador que se llama huella hídrica, ¿no? La huella hídrica es un indicador que evalúa la cantidad de agua que se usa o se contamina. Y esto se usa para una persona, para una ciudad, para un proyecto, una industria, lo que fuera. Se define la huella hídrica como la cantidad de agua que se requiere para la producción de bien o la prestación de un servicio. A lo largo de toda su cadena, dice la definición, pero es la cantidad de agua que se utiliza para producir algo o para vivir. Y se definen, se mide, perdón, en unidades de volumen, que puede ser litros, metros cúbicos, y se definen 3 tipos de huella, ¿no? La huella azul, que es la cantidad de agua que se trae de masas superficiales o subterráneas, pero se consume o evapora un cultivo o que va a parar en un producto, ¿no? Y no se devuelve al ambiente. Es como la cantidad de agua que se consume para producir algo. La huella hídrica verde se refiere a la cantidad de lluvia, de agua de lluvia o humedad que consume o que evapora un cultivo, pero que no se pierde por escorrentía. Eso de perder por escorrentía es una forma de decir, pero porque en realidad la escorrentía lo repone de alguna manera al ciclo. Entonces, la huella hídrica verde es el volumen de agua de lluvia o de humedad que consume o evapora un cultivo. La huella hídrica gris es la cantidad de agua que se necesita para limpiar una contaminación. Esto quiere decir, por ejemplo, yo vuelco una cloaca o un efluente industrial, puede ser contaminante por la propia concentración que tiene, pero si le empiezo a agregar agua, va a llegar un momento que la dilución va a ser tal que ya no es contaminante, está por debajo del límite de lo que fuera contaminante. La cantidad de agua que necesito para transformar un efluente contaminante en no contaminante, por la dilución de ese efluente, la cantidad de agua necesaria es la huella hídrica gris. O sea, que se define como la cantidad de agua dulce necesaria para diluir un agua contaminada a niveles no contaminados. Bueno, con esto estamos terminando. Nada más le vamos a dejar una actividad individual para que cada uno busque en internet. Hay unas aplicaciones que le calculan la huella hídrica de cada uno, de acuerdo a las actividades que uno realiza y al modo de vida que tenga, y que lo puedan compartir en el grupo de WhatsApp. Nos encontramos en el grupo de WhatsApp para revisar algunos conceptos y algunos chicos que no pudieron estar, que les va a quedar el video grabado, y les vamos a subir ahí entonces los apuntes, el link al video y un ejercicio vinculado. Bueno, muchas gracias y que pasen todos bien.